¿Cómo no decidir servirle? O darle un poquito de nuestro tiempo, solo un poquito. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por unirse al mismo sentir de venir a alabar a Dios. Porque no venimos para vernos y pasarla bien. Eso es una añadidura, que nos consideramos familia. Pero en realidad el verdadero propósito es venir a alabar a Dios, como estemos. Yo sé que todos, la mayoría, estamos cansados, estamos preocupados, con problemas, enfermos, qué sé yo, pero aquí estamos, por ese amor. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito el tema fue los elegidos. Y bueno, yo les hablaba un poquito de que cuando somos elegidos, pasamos diferentes circunstancias difíciles. Desde el momento en que somos concebidos, pasamos momentos difíciles. En cualquier etapa de nuestra vida vamos a vivir momentos difíciles. ¿Por qué? Porque somos elegidos. Así que alégrese porque ha sido elegido. Hablábamos también de ser creyente o discípulo. Les hablaba la semana pasada de que Dios nos hace sus ovejas. Somos sus ovejas porque seguimos al pastor. Pero Él quiere que sigamos creciendo. Luego que subamos de nivel a ser siervo, a clamar por Él, a clamarle a Él. Y luego elevarnos a ser águilas. Porque eso es lo que Él quiere. Somos sus ovejas, pero tenemos que cada día ir creciendo para ser águilas. Y ser águila cuesta. Por eso la semana pasada les hablaba un poquito, ¿no? Podemos ser creyentes. Creemos en Jesús, creemos en Dios, los venimos, estamos bien. Pero ser discípulo es tomar la decisión, ya no solamente de sentarme, ya no solamente de alabarle de labios, sino con mi corazón, con mi ser, cuando literalmente sé que lo que le estoy cantando es un compromiso que estoy haciendo para Él. Así como decía esta canción, hasta que no quede más aliento. El discípulo tiene que buscar servirlo siempre. Y les decía la semana pasada que no es siempre servir dentro de la iglesia. Sí es necesario porque en la iglesia necesita siempre obreros, pero afuera, brillar afuera, llevar la luz de Cristo afuera. Porque incluso dentro de nuestro mismo entorno familiar hay personas que necesitan de Jesús, de conocer, ¿no? Para que sean salvos. Entonces, decidiendo, yo voy a asumir que todos queremos ser discípulos. Hoy les quiero hablar de la esencia del discípulo. ¿Cuál es la esencia del discípulo, no? Cuando hemos visto, bueno, el año pasado tuvimos la bendición de recibir un poco de estas capacitaciones con Nelson de la esencia, de volver a la esencia, de descubrir quiénes somos, del propósito. Pero cuando somos discípulos es diferente. Cuando somos discípulos ya no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo pienso que voy a hacer, ya es hacer lo que Dios manda, ya es buscar hacer lo que Él quiere. ¿Y cómo lo voy a saber? Leyendo su palabra. Ahora, cuando somos discípulos o cuando estamos en este camino, en cualquier etapa de nuestra vida, sea que estemos empezando o que estemos a mitad o tengamos los años que tengamos, vamos a fallar. Vamos a fallar, vamos a caer, vamos a pecar. Bueno, van a pasar diversas cosas que nos van a hacer dudar quizá de que realmente soy hijo de Dios, realmente soy discípulo, realmente merezco. A veces nosotros mismos y a veces otras personas nos hacen dudar y sentir eso, ¿verdad? Pero hay una diferencia y al final cuando terminamos aquí hablábamos con Lorena de realmente ser discípulo cuesta, nos equivocamos. Y poníamos los ejemplos, hablábamos de Pedro y de Judas. Porque veíamos, ¿no? Como Judas, siendo Judas, estando con Jesús mismo. Que yo me imagino, no sé, Jesús debió tener una buena vibra, que solamente irradiaba amor. O sea, yo creo que la mirada de Él solamente con verlo a uno lo derretía. Pero Él estando ahí incluso lo traicionó. Y Pedro igual. Pedro era apasionado, era un hombre emocional, era un hombre aguerrido,
Y él igual le decía, yo voy a estar contigo hasta el fin. Yo siempre voy a estar contigo. E incluso le decía, ¿no? Así sea donde vayas, yo te seguiré. Y Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y él todavía ahí dudaba, pero él también lo negó. Y de cierta manera lo traicionó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hablábamos de Pedro y de Judas. ¿Por qué Pedro, hasta vemos, y su historia? Pedro dejó su escritura, dejó en la Biblia, hay unos libros de Pedro. Él escribió en la palabra. No hay nada de Judas. Pero ¿cuál es la diferencia? Si los dos hicieron lo mismo, según yo les digo, no hubo, o hubo en uno arrepentimiento y en otro hubo remordimiento. Y a veces, cuando fallamos en nuestra vida, a veces podemos sentir arrepentimiento o remordimiento y no es lo mismo. El arrepentimiento y el remordimiento son emociones muy parecidas, pero son diferentes. El remordimiento me hace saber y me hace sentir mal por algo malo que hice y ya, lo dejo ahí. Pero el arrepentimiento me hace reconocer que fallé, me hace sentir mal y me ayuda a tomar la decisión de reparar lo que causé. Esa es la diferencia. Y yo creo que esa fue la diferencia. Judas sintió remordimiento y lo vemos cuando él va y devuelve las monedas. Y conversábamos que es que él fue al lugar equivocado a devolver las monedas. Porque al final no eran las monedas. Él debió correr y decir, Jesús, perdóname. O en ese momento pedirle a Dios perdón. Pero el remordimiento, y pienso yo un poco su carácter débil, el orgullo que tenía, hizo que él eligiera el camino quizá más fácil, digo yo, que fue ahorcarse. En cambio, Pedro se arrepintió. Yo supongo que se humilló ante Dios y se apartó. Y continuó haciendo lo que hacía antes, que era pescar. Ahora, Jesús se le apareció a Pedro, pienso yo, porque se arrepintió. Entonces ahí nos muestra que vamos a fallar, nos vamos a equivocar, pero podemos elegir entre arrepentirnos y reparar el daño o sentir remordimiento y buscar la salida más fácil. Generalmente cuando nosotros sentimos remordimiento, no podemos dormir, estamos enojados y tomamos ciertas decisiones. Pienso yo, las más comunes es distanciarnos de la situación que nos está haciendo sentir mal. Y generalmente cuando hacemos algo con una persona, vamos a suponer, yo les pongo el ejemplo en matrimonio, no nos hablamos, ¿verdad? A veces decimos, no le voy a hablar. Pero si estamos arrepentidos, corremos. Perdóname, mi amor, me equivoqué. Así no tenga la culpa. Porque también de eso se trata, de humillarnos. Así no tengamos la culpa. Entonces en la palabra vemos estas diferencias y vemos cómo Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Siempre tenemos la opción de arrepentirnos. En Segunda de Crónicas tenemos, Segunda de Crónicas 37 y 9 dice, no sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que cuando pequemos tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Pero lo que más me gusta de esto es que, y como también les comentaba la semana pasada, no solo se trata de nosotros, no solo se trata de mí, yo pequé y bueno, ya no. Eso afecta a nuestras generaciones. Por eso ahí lo dice, ¿no? No, está antes, en el anterior, perdón, en el 8. Adoren al Señor. Ay, no me acuerdo dónde está. Bueno, él dice, ¿no? No sean como sus antepasados, no seamos. Y él igualmente
bendecirá nuestra vida y a los de nuestras generaciones. Entonces busquemos eso, porque Dios es misericordioso, Dios es amor, como dice su palabra, su amor cubre multitud de errores, multitud de fallas, sí, pero Dios es justo y Dios es tardo para la ira. Es decir, Él en algún momento nos vamos a llegar al juicio. Y está en la palabra, ¿no? Si no, al final vamos a llegar al juicio. Continuamos igual en la palabra en Mateo 3, 8, 10. Y vuelve siguiendo este mismo orden, dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Nuevamente, o sea, imagínense, en el antiguo, cuando Dios era un Dios celoso, cuando Dios era un Dios que castigaba, que la gente le tenía miedo, no solo temor, Él quería que nos arrepintiéramos. Y ya luego cuando viene Jesucristo, que es amor, que por su gracia somos salvos, que ya no podemos ser como eran en el antiguo, consumidos en el momento por pecar, ahí igualmente quiere que nosotros nos arrepintamos. Quiere que nosotros nos demos cuenta de que hemos fallado y volvamos, pero no solo de labios. Y es muy fácil decir, a veces es difícil decir o pedir perdón o reconocer que nos equivocamos. Y nos cuesta tanto, y yo me he dado cuenta a modo personal, que yo cuando me cuesta mucho digo disculpa, no puedo pedir perdón. Entonces ahí yo me doy cuenta que en realidad es como de labios lo que estoy diciendo. Pero cuando realmente es del corazón, cuando realmente es mi alma, ay, ese perdón me sale aquí, perdón, así, y hasta con lágrimas, porque mi alma no quiere, porque mi alma es orgullosa. Entonces ahí es cuando está la diferencia, humillarse. No es fácil esa parte de arrepentirse, de reconocer, incluso a Dios no es fácil. A veces digo, si en lo secreto oramos, en lo secreto le podemos decir, Él ya sabe nuestros pecados, pero a veces nos hacemos los locos. A veces creemos que Él, si no le mencionamos el tema, ahí está, no lo vamos a decir. No, todos los pecados Él los conoce. Entonces, busquemos en esa intimidad arrepentirnos, busquemos en esa intimidad. Y si Dios nos pone en el corazón restituir relaciones, pedir perdón o algo, hagámoslo. Amén. Dios quiere que sigamos en su camino. En Ezequiel 18, 30-32 dice: por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Fíjense cómo y esto lo sabía Judas, porque este es el antiguo. Y ellos sabían la palabra del antiguo porque eran judíos. O sea, Dios siempre quiere que cambiemos. Él sabe que nos vamos a equivocar. Él sabía que iban a negar a Jesús. Sabía, bueno, Judas tenía que cumplir ese propósito. Sabía. Entonces, Él quiere que cambiemos. Y en esa parte Dios es muy respetuoso. Él no nos obliga a hacer lo que nosotros queramos. Por eso nos da el libre albedrío. Entonces nosotros tenemos que buscar, y pienso yo, en su palabra, esa revelación para poder realmente arrepentirnos. Porque no podemos seguir a Dios, no podemos servir a Dios si nosotros realmente no estamos conscientes de que hemos fallado y no estamos conscientes de que tenemos que ponernos a cuentas con Él. Porque eso es lo que Él quiere. Y ahí Él nos usa. Igual nos va a usar. Pero ser el instrumento implica ese sacrificio. Arrepentimiento, cambiar nuestro rumbo, buscar realmente que nuestro corazón sane y cambiar esa naturaleza del corazón, porque en la palabra también dice, ¿no? Engañoso es el corazón. Ahora,
ya pasamos un poquito del tema del arrepentimiento y todo esto, les hablaba también la semana pasada de ser ovejas. Hace un tiempo, cuando yo estaba empezando, una amiga me decía, porque yo no sabía a qué iglesia ir, entonces iba de una a otra, y me dijo, bueno, ya no seas cabrito, deja de estar brincando. Y yo, ¿qué es esto? Le decía, ¿no? Esas son las personas que brincan de una iglesia a otra, que no se quedan en una. Y yo me quedé así pensando y buscando en la palabra, yo decía, ¿qué significa ser cabrito? O sea, ¿por qué podemos ser cabritos o cabras, mejor dicho, en la palabra? Y en la palabra tenemos en Mateo 25, 31 y 33 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Quiere decir que podemos ser ovejas o podemos ser cabras. Y yo preguntaba, bueno, y dice también, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. O sea, vamos a suponer aquí, de este lado, pero no crean hoy, no. De este lado las ovejas, de este lado las cabras, ¿no? Pero eso no está pasando hoy. Entonces, va a poner. Y las ovejas se irán con él. Las ovejas, las que escucharon la voz del pastor, las que lo sirvieron. Pero las cabras no. Entonces, las personas le dicen, ¿y quiénes serán las cabras? O sea, ¿y qué harás con la cabra? Seguimos más adelante en el 41 al 46 y dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Bueno, está un poco fuerte, pero es así. Pues tuve hambre perdón, y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y Él les responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Fíjense cómo podemos ser cabritos sin darnos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta tal vez. Y pienso yo, cuando somos indiferentes, cuando no ayudamos al necesitado, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando condenamos, cuando dejamos de hacer, porque siempre hay a quien ayudar, siempre, en nuestra propia casa. Bueno, la semana pasada se los decía, siempre hay alguien. Pero fíjense cómo él dice, ¿no? Entonces, podremos tal vez, o a veces nos sucede, que ayudamos a algunos, vamos a suponer dentro de la iglesia, porque este es mi hermanito y también cree en Jesús, entonces yo lo voy a ayudar a él. Pero al de la calle no lo ayudamos porque suponemos que él no, como no congrega o no sabemos, entonces no, ese no lo merece. Pues resulta que ese era Jesús. Entonces, tenemos que ayudar siempre a todos, no preguntar de qué religión, no preguntar qué color es o qué clase social o nada, ayudar a todos. Porque indistintamente que estemos en cualquier clase social, tenemos necesidades. Como yo decía a veces, hay personas que no sabemos cómo vienen, pueden tenerlo todo y necesitan un abrazo. Entonces, o necesitan a veces, porque yo he visto las personas que generalmente son jefes o trabajan mucho, pocas veces les reconocen su trabajo, pocas veces les dan una palmadita y le dicen, oye, lo estás haciendo bien, oye, te felicito, qué trabajo tan admirable. A las mujeres, por ejemplo, oigan, qué hermoso y qué ejemplar que trabajen y también cuiden a sus hijos y se ocupen de su casa y de sus esposos. Eso es difícil. Entonces, eso. O esos hombres que llegan cansados del trabajo, cansados, lo que sea, y le dedican un tiempo a su esposa a escucharla, a abrazarla. Eso es importante. Entonces a veces no sabemos, a veces no necesitamos dinero, a veces no necesitamos que nos den, a veces necesitamos palabras de aliento. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces no seamos cabritos, seamos ovejas, porque como vieron al principio,
está medio difícil, no, vamos a ser apartados y podemos, si llegamos a caer y no ir al cielo. A pesar de todo, ¿seguirías sirviéndolo? A pesar de cualquier cosa, ¿seguiríamos sirviendo? A pesar de estar fuera de nuestro lugar de confort, a pesar de no tener, vamos a suponer, la condición económica, a pesar incluso de no tener todo nuestro cuerpo completo, a pesar de cualquier cosa, de no tener títulos, de lo que, ¿seguiría sirviendo al Señor? A pesar de todo eso, a pesar de que tal vez mi familia, mi esposo, mis hijos o quien sea me critiquen o me juzguen o se burlen por venir, ¿yo seguiría siendo discípulo? En la palabra vemos en Mateo 10:16, dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Y aquí me gusta porque es tan difícil ser discípulo, es tan difícil realmente, como cantábamos a lo último, o sea, hasta que no quede más aliento yo te serviré. Pero a veces ese aliento es que estamos en medio de lobos. A veces esa fuerza o ese entusiasmo que tenemos es que estamos en un ambiente hostil. A veces sucede un evento natural. Gracias a Dios, siempre digo, este país tiene la bendición de que no hay inundaciones, no hay terremotos, o sea, muy poco se ve. Incluso hace rato una compañera de trabajo que está en Florida, no puedo conectarme ahorita, estoy en una tormenta. Y yo me quedé, o sea, y se quedó sin luz, sin internet. Aquí no. O sea, inesperadamente puede llegar, aquí no. Entonces, a pesar de todo eso yo puedo. Por eso dice, los envío como ovejas en medio de lobos. No siempre es persona, son muchas cosas, muchas circunstancias. Pueden ser enfermedades, puede ser ambiente, puede ser economía, puede ser cualquier cosa, no solo personas. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos atacados, cuando nosotros somos, por decir, acorralados o nos sentimos como que ya estamos en jaque, en una situación, nuestra primera reacción puede ser el enojo. Como Pedro, la espada cortó, ¿verdad? Y podemos decir que estamos en el nombre de Jesús y podemos decir que es la causa y podemos poner cualquier argumento espiritual. Pero fíjense cómo dice, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser astutos, sí, pero inofensivos. Tenemos que ser mansos. Había un pastor que decía, somos mansos pero no mensos. No nos pueden tomar por tontos, pero tenemos que ser mansos. Pero mientras estamos viviendo una situación difícil, puede ser también en el trabajo, tenemos que pensar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé dominio propio para realmente saber cómo reaccionar y siempre en lo espiritual y siempre tener presente, Dios me ha mandado como oveja en medio de lobos. Siempre. Entonces, sabiendo eso, podemos mantener nuestra esencia de discípulo, podemos mantenernos en el camino. No es fácil, no es fácil cuando nos sentimos así, acorralados, cuando sentimos que no podemos fluir, no es fácil, pero en Dios todo es posible. Por eso también dice en la palabra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces uno tiene que decirlo. A veces sucede en nuestra misma casa. Tal vez a veces cuando llegamos ya casados, tal vez el esposo o la esposa no es, y es incómodo venir, es incómodo a veces conversar de cosas de Dios, pero ahí tenemos que ser astutos y mansos tenemos que ser. Entonces dice, tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a los otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios le dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. O sea, Él ya nos está diciendo, van a ir con los lobos. Van a ir, en este tiempo los cristianos eran perseguidos y eran arrestados y eran condenados y bueno, era horrible, pero a nosotros nos puede suceder.
bien sea que vayamos a un juzgado o bien sea a veces en nuestro mismo entorno. Nos puede pasar que tal vez en el trabajo, en una reunión de trabajo solo para hablarnos a nosotros, o en una reunión familiar solo para hablarnos a nosotros, no sé, o cualquier situación. Entonces ahí tenemos que buscar la dirección de Dios, que sea Él el que nos guíe, no preocuparnos. No sé ustedes, pero yo antes era así rapidita para responder, ya estaba escuchando el argumento y ya yo tenía para dar, y lo que quería y lo que iba a salir por mi boca no era agradable, era veneno, porque en mi mente yo me ponía modo ofensivo y necesitaba yo tener la razón. Entonces ahora en este camino, decidiendo ser discípulo, buscando ser águila, ya no hablo yo lo que yo quiero, prefiero callarme. Y por eso, como dicen, ¿no?, es preferible que nos consideren mansos, es preferible callar y en el momento preciso decir incluso pocas palabras, como el mismo Jesús cuando fue frente a Poncio Pilato. Él solamente respondió 3 o 4 frases, no decía más. No decía más. Y él podía hacerlo. Y él tenía el poder. Porque si él quería, podía decir, soy el Hijo de Dios, y ¡pum!, podía caer un rayo. Y él no lo hizo. Teniendo él ese poder, no lo hizo. ¿Cuánto más nosotros? Que somos unos simples mortales. Que no tenemos nada más que nuestra lengua a veces peligrosa que nos puede hacer decir cosas malas, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar eso cuando queremos tener esa esencia de discípulo. Decido ser discípulo a pesar de perderlo todo, de llevar la cruz. Y ahí seguimos en Mateo. Dice así. No, pasa la otra por favor, disculpa. ¿La otra? Ok. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Cuando nosotros somos discípulos, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, entonces nosotros tenemos que tomar la cruz. Y la cruz, así como la vieron en las películas, así como es una cruz, es bien pesada, es súper pesada y dolorosa, porque ojalá nos pusiéramos una almohadita para llevarla. No, es bien dolorosa llevar la cruz, y de eso se trata. Por eso también él hablaba en una de las parábolas del hombre rico. El hombre le decía, yo cumplo con todos los mandamientos, ¿qué más debo hacer? Y Jesús le dijo, bueno, vende, entrega todos tus bienes, todo, dalo a los pobres y sígueme. Y él no pudo. Y después también dice, ¿no?, si me quieres seguir, niégate y toma mi cruz y sígueme. O sea, no es fácil, no es bonito. Sí, hay momentos hermosos, sí. Incluso yo creo que comparado con todo lo hermoso que es servir a Dios, llevar la cruz y esos momentos difíciles no se comparan. Yo creo que casi o todos aquí hemos llevado cruz, y yo creo que es corto el tiempo, cuando nos damos cuenta pasó la tribulación, la prueba, lo que sea, y vemos la gloria de Dios. ¿Sí o no? Lo vemos. Yo en particular puedo decir que lo hemos experimentado con el Ministerio de Solidaridad, cuando hemos ido a hacer campañas en hospitales, en centros de rehabilitación, en hogar de niños. Eso no tiene precio. Pero para llegar ahí, a veces tenemos que pasar muchas dificultades. Para llegar ahí, incluso hasta puede pasar que caiga una lluvia torrencial, o estoy en mi carro y se me pinchó la llanta, o sea, miles de cosas. Pero ese momento no se compara con las sonrisas, con el placer, porque también eso nos produce a nosotros un bienestar. Entonces, es mejor llevar la cruz. Esa es la esencia del discípulo, amén. Entonces, decidamos llevar la cruz de Jesús voluntariamente. Eso no nos tiene que decir nadie, lo tenemos que hacer. Ahora también, como discípulo, debemos estar alineados a Dios. En Salmo 119, 9-12 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor.
Lo primero que dice, ¿no? ¿Cómo puede ser un joven? Pero yo digo que aplica a todos los que ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Guardar su palabra, obedecerlo. En muchas partes de la Biblia vemos que Dios nos da la recomendación de obedecer, de cumplir los mandamientos, de elegir ese camino. Entonces, obedeciendo, yo sé que me puedo mantener puro. Entonces dice luego, me esforcé tanto por encontrarte. Después de todo lo que hemos pasado, después de los años que han pasado para que conozcamos o para que Jesús realmente entre en nuestros corazones, ¿no vale la pena esforzarse por mantener eso y por guardarlo? ¿No vale la pena realmente cada día ir buscando que Dios arregle esas áreas en nosotros que están mal? Vale la pena, pienso yo, no sé ustedes. Por eso dice, me esforcé tanto, dice David, porque David desde jovencito lo buscaba. ¿Y qué cosas no pasó David? ¿Qué cosas no pasó él? ¿Y qué cosas malas también hizo él? Pero ¿qué hacía él? Buscaba rapidito, se arrepentía, corría, ayunaba, oraba. O sea, era temeroso. Su corazón, bueno, por eso Dios también lo amaba tanto, porque era un corazón conforme a él, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo nos alineamos a Dios? Manteniéndonos, obedeciendo. ¿Cómo sabemos que tenemos que obedecer? Leyendo la palabra. Lo ideal es leer Deuteronomio, porque es donde está la ley. Ahí nos muestra qué debemos hacer. No debo solamente decir que soy discípulo, tengo que hacerlo. Debo ordenar mi vida, debo ordenar mis prioridades y darle lugar a cada cosa. Cuando ya yo entiendo que soy hijo de Dios, cuando ya decido que quiero ser águila, cuando ya decido que soy discípulo, cuando ya a pesar de todo yo digo, ok, lo voy a obedecer, lo voy a seguir, me voy a esforzar, cuando me equivoque me voy a arrepentir y no me voy a desviar, pase lo que pase, voy a ser inteligente, voy a tener dominio propio, voy a buscar sabiduría. Pese a todo eso, cuando ya todo esté, tenemos que ordenar nuestras vidas, tenemos que ordenar nuestras prioridades. Hace un tiempo aquí en la iglesia se dio la revelación de el orden de la iglesia, el orden, perdón, de las prioridades que tenemos, ¿no? Dios, familia, trabajo, iglesia y amigos. Cuando nosotros tenemos esas prioridades, tenemos que tener claro que a pesar de cualquier cosa, como discípulo, yo soy fiel a Dios. Que como sea lo que sea, pase lo que pase, yo tengo que buscar siempre ser fiel y obediente a Dios, sujetarme a Dios. Cuando yo entiendo que dentro de eso también está mi familia, yo tengo que buscar todo y dar por mi familia. Si yo soy mujer y estoy casada, debo sujetarme a mi esposo. Si mi esposo todavía no cree, si mi esposo todavía no, debo orar por él para que él llegue al camino, para que él se sujete a Dios, para que él sea la cabeza, el sacerdote. Pero yo tengo que sujetarme a él. No debo criticarlo, debo también mantenerme fiel a Dios, porque Dios es fiel y quiere que seamos fieles, fiel a mi esposo, a mi familia, a mis hijos o a mis padres si todavía no estoy casada. Debo honrar a mis padres, debo ser fiel a ellos. En el trabajo, debo ser fiel a mi trabajo, a mi jefe. Y en la palabra están varias recomendaciones donde dice, ¿no? Debemos sujetarnos a las autoridades en el país donde estamos, nos guste o no nos guste, sujetarnos, bendecir al presidente, a las autoridades, les guste o no. ¿Por qué? Porque en la palabra está. Y yo una vez pensaba y yo decía, en la palabra no hay ninguna crítica a ningún rey. No veo yo y creo yo que no sucedió, pero sí creo que no estaban todos de acuerdo ni eran simpatizantes tal vez del gobierno del rey Saúl o del rey David. Yo pienso, porque si no era muy grande, creo yo, ¿verdad? La comunidad, sabían la vida del rey, a pesar de que no habían redes sociales, pero yo creo que todos se enteraron lo que sucedió con la mujer. Yo creo que todos se enteraron que quedó embarazada y que el hombre murió, el esposo, y que fue por culpa de él. Yo creo que muchos se enteraron y eso debió haber sido un rumor, pero nadie, o en la palabra sale, que alguien haya juzgado o haya criticado al rey.
¿Por qué era la autoridad? Porque en la palabra dice, sujétense a sus autoridades. Nosotros menos no podemos hacerlo. Por más que queramos, por más que veamos, por más que no estemos de acuerdo, lo que nosotros debemos hacer es orar para que Dios se revele a esa persona, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento, le ponga temor, todo eso. Eso es nuestro trabajo. No lo hago porque me gusta, lo hago porque soy fiel a Dios, porque esa es mi esencia como discípulo. Lo mismo lo hago en mi trabajo. Tengo que ser fiel a mi jefe, tengo que ser fiel a mis compañeros. No me puedo poner en contra de mi jefe, a veces pasa. En la iglesia lo mismo. Está Dios, nosotros somos una iglesia que creemos en Jesús y la autoridad que está aquí es la pastora, por ejemplo. Debemos ser fieles a ella, debemos orar por ella, debemos orar por los líderes de los ministerios, debemos orar para que Dios, si vemos que algo está mal, orar para que eso cambie. Pero no podemos juzgar, no podemos criticar. Sobre todo, y les digo aquí en esta parte de iglesia, respetando la unción. Porque el mismo David, cuando pudo hacerlo con el rey Saúl, que podía matarlo, no lo hizo. Y yo les digo por experiencia propia, mi esposo y yo, que es mejor respetar la unción de un pastor. Es mejor callar y esperar. Porque luego Dios sabe dar la recompensa al que respeta la unción. Entonces siempre respetemos y guardemos eso. Siempre que oigamos algo, sea dentro o fuera, porque a veces también puede suceder en las redes sociales que veamos cosas, no digamos nada. Seamos como ese pueblo de Israel cuando sucedió lo que sucedió con Saúl, con David y con todos los demás. Tenemos que ser así. Tenemos que guardarnos. Uno de los éxitos, no sé aquí, pero en Venezuela, por ejemplo, los judíos, no hay judío pobre. Muy pocos son pobres, de verdad. Los judíos entre ellos se ayudan. Si ven que uno está pasando dificultad, entre todos le ponen. Todos los judíos tienen empresas y negocios allá. Y entre ellos se casan. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que ayudarnos unos a otros, sea como sea. Si un hermano está pasando una dificultad, no solo económica, a veces también pasamos momentos personales, de salud, emocionales, lo que sea, apoyar, pero cuidar siempre, respetando los niveles de autoridad. Y por último, mis amigos, tengo que ser fiel a mis amigos siempre y cuando no me lleven a la perdición. No sé ustedes, pero mi mamá me decía, si tus amigos se lanzan por un precipicio, tú también, ¿no? Ahora yo lo digo. Y es cierto, no podemos hacer lo que nuestros amigos hacen, incluso nuestros amigos cristianos, por decir. Porque como vimos, pueden haber cabras. En la palabra también dice, hay trigo y cizaña. Entonces tenemos que tener siempre claro, si algo no está bien, por muy amigo que sea, por mucho que lo amemos, porque a veces amamos mucho a las personas, tenemos que hacer lo que le agrada a Dios, no a los demás. Y créanme, no es fácil, te quedas solo cuando empezamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, pero Dios luego va añadiendo personas, Dios luego va poniendo personas correctas, y Dios restaura también relaciones, porque también tenemos que orar por las personas que no están haciendo cosas correctas. A veces nos pasa en la familia, son nuestros padres, por ejemplo, ¿no? O son nuestros esposos o nuestros hijos. Miren a Job cómo era. O sea, pasa en la Biblia, pasa en la realidad, como dirían creo que en Universal, ¿no? Pasó y va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes que así como ellos, nosotros vamos a fallar. ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? En Santiago 1, 19, 27 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios,
tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas, este todavía no. A ver, no, sí, perdón. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. O sea, aquí otra vez nos habla de que tenemos que controlarnos cuando estamos enojados, que tenemos que controlar nuestras palabras, lo que decimos, que tenemos que ser claros con nosotros mismos. La relación con Dios es íntima y personal. Cada quien sabe las fallas que tiene, cada quien sabe, nosotros sabemos. Yo lucho con mi carácter, se los digo, lucho mucho con eso. A veces me enojo, pero es cuestión de simplemente buscar en la palabra y reconocer cuando nos equivocamos, humillarnos, porque es un beneficio para nosotros. Porque como dice, si no nos engañamos a nosotros mismos. Podemos ir, podemos salir, podemos ser muy lindos, podemos hablar muy bonito, podemos todo lo que ustedes quieran. Podemos recitar la Biblia, todo, pero si por dentro no estamos bien, no sirve de nada. ¿Qué importa lo que la gente piense de nosotros? ¿Qué importa que yo les digo algo? A mí no, prefiero que la gente crea que soy mala, pero que Dios vea que realmente me esfuerzo por hacer lo correcto. Porque al final de cuentas, el que nos va a dar, el que nos da las bendiciones, el que nos prometió la vida eterna, el que nos hizo salvos, fue Él, nadie más. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿O qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué atesoramos en nuestro corazón? Porque también en la palabra dice, ¿no? Ahí donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Y por eso también les decía al principio, a pesar de cualquier cosa, ¿seguiría a Dios? A pesar de cualquier cosa, diría que soy su discípulo. A pesar de que me quiten todo, yo seguiría siendo. A pesar de que me dejen mis familiares, a pesar de que así como Job, a pesar de todo eso, seguiría. A pesar de tener un problema serio y grande, yo seguiría. A pesar de que me quiten mi título, a pesar de que, bueno, nunca más me pare aquí. Bueno, ni Dios lo quiera, pero a pesar de que deje de ser líder, lo que sea, ¿seguiríamos sirviendo? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque antes no existían esos títulos. Antes no existía, antes Pedro no iba como soy el apóstol Pedro, voy líder de, no sé, ¿cómo se podrá? Fundación de iglesia. No, simplemente era Pedro, el mismo Jesús. Soy Jesús de Nazaret. Y nadie le creía porque ¿cómo de Nazaret iban a ser un rey? Entonces, ¿para qué queremos los títulos? A pesar de todo eso, a pesar de que no tenga nada, a pesar de que me den, y bueno, gracias a Dios lo hemos experimentado, un ministerio de cero. A pesar de eso, sigo manteniéndome firme. A pesar de que solo sean 3 los que vengan, a pesar de que solo sean 3 los que colaboren y vayan al hospital o lo que sea, a pesar de que solo canten 2 o 3, a pesar de que mi esposo, mi esposa, mis hijos no quieran venir, a pesar de todo eso, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso nos da tantas recomendaciones del enojo y de la obediencia. Porque generalmente como somos humanos y somos emocionales, el enojo nos ayuda a dejar de hacer cosas, porque lamentablemente nos enojamos con Dios, nos enojamos con Él. Es como, no sé, a mí misma me ha pasado. Entonces, tenemos que aprender a distinguir eso. Tenemos que. Y si queremos ser discípulos, si queremos ser incluso decir que somos cristianos o religiosos, o sí, que tenemos una religión, entonces apliquemos lo que dice en la palabra. En Santiago 1:19 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Esa es la verdadera religión, según la palabra. Esa es la religión. Que nos ocupemos
de los huérfanos y de las viudas. No digo que de los demás no, pero así dice en la palabra. Eso, si ustedes quieren decir o queremos decir que somos religiosos, entonces tenemos que ocuparnos de eso. De eso se trata la religión. Yo admiro mucho, la otra vez lo conversaba creo que con Yamile y le decía, admiro mucho el trabajo de Totoy. Sé poco, pero sé que tiene años yendo a la cárcel y he sabido que ha logrado muchas cosas. Yo digo, creo yo, no la conozco mucho, que ella no tiene la necesidad de ir. Creo yo que ella lo hace porque en su esencia está, porque Dios puso en ella ese propósito. Eso es admirable. Entonces, esa es la verdadera religión. Y ella no tiene un título aquí de líder. Bueno, sí, perdón, está encargada en el Ministerio de Contabilidad, de Finanzas. Pero la vemos, yo no la veo, por lo menos yo no la veo a ella alardeando. Por ejemplo, Liz y Arturo igual están en solidaridad y cada uno tiene algo diferente. Entonces, y fíjense cómo es de bonito Dios, o sea, cómo es de perfecto, cómo Él busca todo el complemento en cada uno de nosotros, que Él se preocupa. Por ejemplo, ¿no? A mí me gustan mucho los niños, los huérfanos, esas cosas, a mí eso me conmueve y me gusta ayudar a eso, los niños huérfanos. Pero hay una parte olvidada que son los animalitos. Y mira, a Lorena le gusta. Así que a los que les gusten los animalitos, eso, rescatar, aquí está Lorena. O sea, Dios nos ha ido uniendo porque tenemos diferentes intereses en donde realmente hay necesidades y en donde realmente podemos ser útiles. Eso es lo que quiere Dios. Por muy insignificante, es que de las cosas insignificantes quiere Dios que nosotros nos encarguemos, no de cosas grandes, no de títulos, no, Él quiere que veamos eso. Entonces, si realmente vamos a ser religiosos, activémonos. Si realmente queremos ser religiosos, ayudemos a los huérfanos, a las viudas, al necesitado, si realmente queremos. Si tenemos la esencia de discípulo, busquemos ser águilas, busquemos a pesar de cualquier cosa, hasta que no quede más aliento, como cantábamos, realmente seguirle y servirlo a Él, cueste lo que cueste. Como dice en la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos, somos pocos, pero la recompensa es grande para los que realmente le servimos. Entonces decidamos ser eso, amén. Vamos a orar. Gracias Señor, gracias Padre, gracias Rey, gracias por elegirnos, gracias Señor por la esencia, por el propósito, por ese fuego que pusiste en nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de ti para decirte que te queremos servir hasta que no quede más aliento, Señor. Te queremos servir como hermanos, como cuerpo, Señor, de una iglesia. Te queremos servir, pero aunque no haya nadie, Señor, igual te queremos servir. Úsanos, Señor. Avívanos el propósito que pusiste en cada uno de nosotros y conéctanos, Padre, con las personas correctas, mi Rey. Toca los corazones de aquellos que están endurecidos, Padre. Tráelos a tu camino. Padre, te pedimos por las cabritas, Señor, para que no sean separadas, Señor, del rebaño, para que así en el último momento, sea como sea, puedan volver en sí, Señor. Gracias, Señor, por la pastora, bendícela, cuídala donde esté. Gracias por la iglesia, fortalécenos y levántanos, Señor, como discípulos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén.